Hola, me llamo Evan. Tengo 29. Hasta hace 4 meses, yo era solo el jardinero que mantenía perfectos los setos de la gente rica y sus secretos bien enterrados. Luego, una noche de jueves lluviosa, dos chicas universitarias aparecieron en mi puerta pidiendo refugio y dije la cosa más incómoda posible. Las dos, a la vez. La vecina me escuchó a través de la ventana de su cocina y algo en aquella frase torpe la hizo traer toallas calientes por encima de la valla a medianoche. 3 semanas después, estaba de pie en su jardín de hierbas a las 2 de la madrugada diciéndome: «Eres la única parte de esta calle que se siente como aire. Deja la ciudad desde donde me escuchas en los comentarios. Y dime, ¿habrías dicho que sí? La lluvia empezó a las 8:30 de aquel jueves por la noche, del tipo de gotas fuertes que rebotan en el asfalto y te hacen pensártelo 2 veces antes de salir de casa. Estaba secando el suelo del recibidor por tercera vez cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Los Henderson, dueños de este lugar, estaban en Europa desde hacía 2 meses. Yo solo era el cuidador de la casa. Bueno, jardinero y cuidador. Mantenía su césped impecable, sus setos recortados y su casa segura mientras ellos vivían sus vidas de lujo en otro sitio. El timbre sonó de nuevo. Abrí la puerta a dos jóvenes con chubasqueros de un amarillo brillante, ambas empapadas a pesar de la ropa de lluvia. La mayor tendría unos 22, con ojos protectores y el agua goteando de sus trenzas. La más joven no podía tener más de 19, con una sonrisa que de alguna manera se mantenía brillante incluso mientras temblaba. «Siento mucho molestar», dijo la mayor. «Soy Sadie Brooks. Esta es mi hermana Kira. Teníamos un servicio de transporte privado reservado a esta dirección, pero...» Levantó su teléfono, mostrándome una captura de pantalla. Nuestro conductor canceló y el alojamiento de respaldo se cayó. ¿Nos dijeron que esto era un alquiler de corta duración? Miré la captura de pantalla. Ahí estaba. La casa de los Henderson, anunciada como disponible solo para el jueves por la noche. Pero yo nunca había visto esta reserva antes. Solo íbamos a quedarnos una noche, añadió Kira, castañeteando los dientes. Parpadeé, mi cerebro asimilando la situación. Las dos, a la vez, ambas se rieron, aliviadas, como si mi torpe respuesta significara un sí en lugar de confusión. «Solo esta noche», dijo Sadie rápidamente. «Tenemos audiciones para becas mañana por la mañana, programas de música y diseño en el centro. Nos habremos ido al amanecer, lo prometo». Miré más allá de ellas, hacia la tormenta, y luego de vuelta a sus caras esperanzadas y preocupadas. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas del número de los Henderson, pero era pasada la medianoche en Italia. No había forma de comprobar si esta reserva era real, pero estaban temblando, y eran claramente estudiantes, no fiesteras, ni problemáticas. «Adelante», dije, haciéndome a un lado. «Dejadme traeros unas toallas». Establecí las reglas básicas mientras la tetera se calentaba. Prohibido invitar amigos. Horas de silencio después de las 10 de la noche. Cierren las puertas con llave. No toquen el arte. Asintieron a todo, agradecidas solo por estar secas y cálidas. Sadie revisó los cierres de las ventanas. Un instinto protector, supongo. Kira tarareaba en voz baja mientras se escurría las trenzas, escalas musicales reales que sonaban sin esfuerzo. «Puedo dormir en el sofá», ofrecí, mostrándoles la habitación de invitados del estudio. «Vosotras tomad la cama». «Estamos bien con el sofá cama», dijo Sadie, ya buscando posibles salidas. «Lista, la chica». «Evan», dije, dándome cuenta de que no nos habíamos presentado. «Sadie, esta es Kira». «Gracias», dijo Kira en voz baja. «De verdad, empezábamos a pensar que tendríamos que dormir en la biblioteca del campus». Las dejé que se acomodaran y fui a buscar mantas adicionales. Al salir a mi porche trasero para sacudir un paraguas húmedo, noté que la luz del porche de la casa de al lado se había encendido.
La casa de al lado era el doble de grande que esta, toda líneas limpias y paisajismo costoso. Llevaba 8 meses trabajando en estas propiedades, pero solo había visto a la vecina unas pocas veces. Pelo oscuro, elegante de esa manera que viene del dinero y los buenos genes. Siempre educada cuando saludaba, pero distante. Ahora su silueta se movía más allá de la ventana de la cocina y me pregunté si había oído voces, si era del tipo que llamaría a la comunidad de vecinos por huéspedes no autorizados. 20 minutos después, llevaba tazas de té al estudio cuando oí pasos en la grava. La vecina estaba en la linde del seto con 2 toallas gruesas en sus brazos. Están temblando, dijo simplemente, su voz tranquila pero cansada. Estas acaban de salir de la secadora. De cerca, tendría unos 45, con el tipo de rostro que era más interesante que bonito, pómulos definidos, ojos que parecían haber visto lo suficiente como para saber más, pero que aún conservaban bondad. Eso es muy amable por tu parte, dije, aceptando las toallas. Estaban cálidas, suaves, con pequeños monogramas en la esquina. MV. Soy Meredith Ball, dijo. Oí voces antes. Pensé que quizás necesitarían. Gesticuló vagamente hacia la tormenta, que finalmente empezaba a amainar. Evan Cole. Y sí, son universitarias. Audiciones mañana. Algo cambió en su expresión. Simpatía, quizás reconocimiento. ¿Música y diseño? ¿Cómo lo supiste? Una corazonada. Sonrió, apenas un poco. Que se sequen. Una lluvia así lo empapa todo. Mientras se giraba para irse, capté el aroma a romero y tierra mojada de su jardín de hierbas. El pestillo de la verja hizo clic detrás de ella, y me di cuenta de que aún podía sentir el calor de las toallas en mis manos. Detrás de mí, pasos en la acera. La señora Han, de 3 casas más abajo, haciendo su ruta con el paraguas inclinado, incluso con un tiempo así. Su silueta se detuvo lo suficiente como para contar quién estaba dónde. Luego siguió su camino. Llevé las toallas adentro. La mañana siguiente comenzó a las 6 con café en mi taza favorita, cerámica desconchada, del tipo de cosas que los Henderson tirarían sin pensarlo. Saqué el cortacésped temprano, mientras el césped aún estaba pesado de rocío. Siempre empezaba por el lado del seto de Meredith. Su césped era más pequeño pero más complejo, con lechos de hierbas y gramíneas ornamentales que necesitaban un recorte cuidadoso. Me saludó una vez desde la ventana de su cocina mientras trabajaba, luego desvió la mirada como si la hubieran pillado en algo. Las hermanas también se levantaron temprano. Sadie corrió el círculo perfecto de la calle sin salida, mientras Kira fotografiaba rosas para lo que parecía un estudio de color. Se movían como personas agradecidas de estar en un lugar seguro, apreciando detalles que la mayoría de los huéspedes ignoraban. A las 7:30 estaba guardando las herramientas cuando apareció la señora Han con su sonrisa de paseo matutino. ¿Madrugando, señor Cole? Buenos días, señora Han. Solo intento evitar el calor. Su teléfono hizo un suave sonido de cámara mientras ajustaba su posición. Apenas audible, pero lo capté. Un trabajo tan dedicado, dijo, sus ojos haciendo inventario. Espero que la propiedad de los Henderson esté bien mantenida durante su ausencia. Siempre, dije. Asintió y continuó su ruta de vigilancia disfrazada de preocupación vecinal. Una hora después, Sadie se acercó mientras yo limpiaba los cortacetos en el cobertizo de herramientas. ¿Puedo mostrarte algo raro? Levantó su teléfono. Nuestro servicio de transporte privado anoche. Alguien lo pagó, anónimamente. Miré el recibo que había capturado en pantalla. 43 euros, con una nota. Para la audición, buena suerte. Pensé que quizás tú... empezó. No fui yo, dije, pero es un buen gesto de quien quiera que haya sido. Ambos miramos hacia las tranquilas ventanas de Meredith. La puerta de su garaje se abría, su berlina plateada saliendo marcha atrás sin ningún contacto visual en nuestra dirección.
Quien quiera que haya sido, dijo Sadie, probablemente salvó todo nuestro viaje. A media mañana, el sol estaba alto y los últimos charcos de la tormenta se evaporaban. Estaba recortando el seto cuando oí la puerta principal de Meredith y el arrastrar de una entrega que acababan de dejar. Salió con ropa de jardinería, vaqueros y una camisa de algodón que parecía cara incluso sucia. Luchó con una caja grande, luego con la puerta de su despensa que parecía estar atascada. ¿Necesitas ayuda? Grité por encima del seto. Oh, si no te importa, siempre se hincha cuando llueve. Su despensa olía a aceite de limón y papel, organizada de mínimo y una manera que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Me apoyé en el marco de la puerta mientras ella tiraba. Cedió de repente, y ambos tropezamos ligeramente. Por un segundo, nuestras manos estuvieron en el mismo trozo de madera, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su jabón, algo con cítricos y hierbas. Yo retrocedí primero. Gracias, dijo. Luego cogió algo de la encimera, una toalla doblada con iniciales bordadas. E.C. Noté tu taza esta mañana, dijo. A través de la ventana. ¿La azul con el desconchón? Asentí, sorprendido de que hubiera visto un detalle tan pequeño. En fin, gracias por la ayuda. Salí por su puerta lateral, el corazón latiéndome más fuerte de lo que debería para una interacción tan sencilla. A última hora de la tarde, los daños de la tormenta estaban limpios y las hermanas practicaban en el estudio. Escalas de piano flotaban por el jardín, mezcladas con lo que sonaban como ejercicios de calentamiento vocal. Estaba revisando los postes de la valla cuando Meredith apareció en el borde del jardín de hierbas. Pagué su viaje, dijo en voz baja, sin mirarme. Anoche. Parecían asustadas. Las notaste primero, dije. Asintió, pellizcando distraídamente una ramita de romero. Me recordaron bueno, a ser joven y estar lejos de casa. La voz de Kira se elevó por la ventana del estudio, alcanzando una nota limpia y clara que pareció quedarse suspendida en el aire. Hermoso, murmuró Meredith. La luz del porche se encendió automáticamente al caer la noche. Ambos nos alejamos de la valla al mismo tiempo, como si nos hubieran pillado en algo. Una hora después, Sadie llamó a mi puerta. ¿Te gustaría a ti y a Meredith escuchar lo que estamos ensayando? Miré al otro lado del seto. La ventana de la cocina de Meredith brillaba con un amarillo cálido y pude ver su silueta moviéndose. Preguntaré, dije. 5 minutos después, los cuatro estábamos apiñados en el pequeño estudio, una lámpara encendida, sombras suaves en los rincones. Sadie tenía su cuaderno de bocetos abierto. Meredith se sentó en la única silla mientras yo me apoyaba en la pared. Kira cantó algo lento y con aires de blues, una canción sobre dejar el hogar y encontrar extraños que se sentían como familia. Sadie dibujaba mientras escuchaba, su lápiz capturando las líneas de las manos de Meredith, la forma en que las tenía unidas en su regazo. A la mitad de la segunda estrofa, los dedos de Meredith encontraron mi antebrazo y apretaron, rápido, instintivo, como si la música hubiera pasado a través de ella y necesitara un lugar a donde ir. Me soltó inmediatamente, pero el calor permaneció. Cuando Kira terminó, aplaudimos en voz baja. Fuera, la grava crujió. Pasos que se reposicionaban hacia la ventana. La señora Han, por supuesto. Comamos, dije, en parte para romper el hechizo, en parte porque de repente me moría de hambre. Corté el pan mientras Sadie abría la mermelada. Nos acomodamos en los escalones del estudio con los platos equilibrados en las rodillas. Meredith sonrió sin mostrar los dientes, los ojos suaves bajo la luz del porche. Entonces, ¿cuál es tu especialidad de mantenimiento? Me preguntó Sadie. Además de los setos perfectos, paso el cortacésped 2 veces por la misma línea cuando estoy nervioso. Admití. Kira se rió.
e inmediatamente comenzó a tararear un riff sobre setos enamorados, inventando letras sobre la obsesión simétrica. Meredith revisó su teléfono y su expresión cambió, perdiendo el color ligeramente. La reunión de la junta directiva se adelantó a esta noche, dijo, poniéndose de pie. Debería... La luz del porche del otro lado del seto hizo un clic mientras ella recuperaba la compostura. Gracias, dijo, por dejarme escuchar. Después de que se fue, el estudio se sintió diferente, más grande y más pequeño al mismo tiempo. 20 minutos después, la señora Han llamó a mi puerta. Los registros de huéspedes deben registrarse en 24 horas, dijo, sosteniendo un sobre de la comunidad de vecinos que se sentía más pesado que el papel. Estoy segura de que conoce los procedimientos. Le expliqué sobre el buzón de voz del propietario, la captura de pantalla de la reserva, la naturaleza temporal de la estancia. Todos tenemos procedimientos, dijo, mirando más allá de mí hacia el estudio. Para la protección de todos. Firmé la línea de recibido, mientras sus ojos captaban la toalla monogramada que había dejado doblada sobre mi valla para secar. Que tenga una agradable velada, señor Cole. Una hora después, estaba recogiendo tazas cuando Meredith apareció en la puerta trasera con mi taza azul desconchada en las manos. Dejaste esto junto a la valla, dijo. Ambos la alcanzamos. Mi nudillo rozó su anillo de boda. Ella retiró la mano primero, el metal aún cálido de lo que sea que había estado bebiendo. Es tarde, dijo. A dormir, respondí. A través de la pared, Kira tarareaba algo que sonaba como una canción de cuna. Dejé la taza y envié un mensaje de texto a los Henderson de nuevo. Urgente. Huéspedes en el estudio. Por favor, confirmen la reserva. Todavía no hubo respuesta. La mañana siguiente trajo correos electrónicos y complicaciones. Richard Bale, el marido de Meredith, había enviado un mensaje al grupo de vecinos. De vuelta antes de lo esperado. Revisión de la propiedad con la comunidad de vecinos el viernes. Las respuestas eran alegres. Bienvenido a casa y con ganas de ponernos al día. Se me encogió el estómago. Programé los servicios de transporte privado de las hermanas al campus para las 9:15 de la mañana e imprimí sus mapas de audiciones, revisando y volviendo a revisar las direcciones. Necesitaban que todo saliera bien. A las 8:10 encontré a Meredith en su patio y le entregué una copia del aviso de la comunidad de vecinos que había recibido. Pensé que deberías ver esto, dije. Nuestros dedos se quedaron cerca el uno del otro. Ambos retrocedimos sin tocarnos. Gracias por... Hizo una pausa, buscando las palabras. La decencia. Tú fuiste amable primero. Casi sonrió. Desde el estudio. Vamos a llegar tarde, llamó Sadie. Nos despedimos con la mano como vecinos que solo se habían prestado herramientas. Las hermanas se fueron para las audiciones a las 9:15 en punto. Enviaron fotos a las 14:03, Kira fuera de una sala de conciertos, y de nuevo a las 15:11, el portafolio de Sadie extendido sobre una mesa de conferencias. Pasé la tarde haciendo un mantenimiento innecesario, revisando cosas que no necesitaban revisión. A las 18:25, el berlina negro de Richard Bale apareció en el camino de entrada. Era exactamente lo que esperaba. 50 años, cabello plateado, el tipo de calma que proviene de siempre conseguir lo que quieres. Caminó por los límites de la propiedad como si estuviera inspeccionando territorio, tomando notas mentales sobre los postes de la valla y el drenaje. Su mirada se detuvo en mi lado del seto, donde la toalla monogramada de Meredith colgaba de la valla después de que la había enjuagado esa mañana. ¿Señor Cole? Su voz portaba la autoridad de alguien acostumbrado a las explicaciones. Sí, señor. ¿Por qué la toalla de mi esposa cuelga de su valla? Directo, sin rodeos. Ella ayudó a las estudiantes ayer, dije. Les prestó toallas secas durante la tormenta. La lavé y la estaba devolviendo. Asintió,
archivando esa información para su posterior consideración. Ya veo. ¿Y las estudiantes eran una noche, audiciones esta mañana, regresarán a casa esta noche? Bien, me miró con atención. La señora Han mencionó huéspedes. ¿Todo debidamente registrado? Sí, señor. Excelente. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Valoramos la tranquilidad aquí. Esa noche, las ventanas de Meredith brillaban, pero las cortinas permanecieron cerradas. Le envié un mensaje. ¿Todo bien en casa? No fue leído. Las hermanas regresaron a las 8 de la tarde con sonrisas cansadas y alivio en sus voces. Segunda ronda asegurada, anunció Kira, para la próxima semana. ¿Ambos programas? Pregunté. Sadie asintió. Becas parciales ya aprobadas, solo falta finalizar. Empacaron en respetuoso silencio, doblando cuidadosamente las toallas de los Henderson, dejando el estudio más limpio de lo que lo habían encontrado. Nos iremos antes del amanecer, dijo Sadie, para evitar más complicaciones. Asentí, con el pecho oprimido por algo que no podía nombrar. Puse la toalla de Meredith en la valla, recién seca y cuidadosamente doblada. Por la mañana, seguía allí. El servicio de transporte privado se alejó a las 5:49 de la mañana, mientras la calle aún estaba oscura. Me quedé en el camino de entrada hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Luego, desdoblé la nota que Sadie me había apretado en la palma de la mano. Estuviste a salvo. Se leía en una letra cuidadosa. Gracias por dejarnos estar a salvo también. Guardé la nota en mi cartera. A las 7:10 ya estaba cortando el césped de nuevo. La misma franja a lo largo del seto, una y otra vez, el ruido del motor cubriendo el silencio que se sentía demasiado grande para la calle sin salida. Recorté alrededor del romero de Meredith, con precisión quirúrgica, podando hierbas que no necesitaban ser podadas. La señora Han pasó en su ruta matutina sin hablar. El cortacésped se apagó justo cuando terminé, y en el silencio repentino oí mi radiador crepitando a través de la ventana del estudio, lo cual era imposible, ya que había apagado la calefacción hacía horas. Ruido fantasma de una casa que se sentía demasiado vacía. A las 11:30, mi teléfono sonó con un correo electrónico de la comunidad de vecinos. Revisión de la propiedad programada para mañana, 15:00 horas. Richard Vale, enlace de los propietarios. Por favor, asegúrese de que toda la documentación esté al día. Pasé el resto del día ordenando el estudio, deshaciendo la cama extraíble, registrando las horas de los huéspedes en mi cuaderno de mantenimiento. Puse mi taza desconchada en la encimera como un punto de referencia, algo que anclara la habitación a la normalidad. Justo antes de que anocheciera, dejé la puerta trasera abierta para que corriera el aire. Al otro lado del seto, la cadena de la luz del porche de Meredith se balanceó una vez con la brisa, como si alguien la acabara de tocar. El insomnio me golpeó a las 2 de la madrugada. Tomé té tibio en el fregadero de la cocina, observando la calle a través de ventanas que reflejaban más de lo que revelaban. Exactamente a las 2:07 de la madrugada, la luz del porche de Meredith parpadeó 2 veces. Se detuvo. Parpadeó de nuevo. Recordé que ella le había dicho a Kira durante el ensayo: 2 parpadeos es mi código de no puedo dormir. Me quedó de la universidad. Dejé mi taza y salí. Cada pisada en la grava sonaba deliberada, con propósito, demasiado fuerte para la hora, pero no lo suficiente como para despertar a nadie. En la linde de la valla, el aroma a romero se mezclaba con el aire nocturno y la humedad persistente de la tormenta de ayer. Meredith estaba de su lado del seto, con los brazos cruzados a pesar de la noche cálida. Él notó la toalla, dijo en voz baja. La devolví. Lo sé. Se miró las manos en lugar de mi cara. No puedo romper lo que le prometí.
los votos, la vida que construimos, el trabajo que hacemos juntos, pero puedo decir la verdad. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Eres la única parte de esta calle que se siente como aire. El radiador de mi estudio hizo un clic mientras el agua caliente circulaba por las tuberías, el tiempo reanudando su ritmo normal. Lo sé, dije. Acordamos retroceder, honrar los límites que mantenían su mundo intacto. A las 2:22 de la madrugada, le pasé su toalla por encima de la valla, doblada, cálida de mi secadora. Ella me devolvió mi taza desconchada, limpia y aún caliente de su fregadero. Nos miramos las manos en lugar de las bocas. Luego retrocedimos con el mismo ritmo, como bailarines que habían practicado la coreografía de la distancia. Ella apagó la luz del porche. La oscuridad se instaló sin sentirse cruel. El sueño llegó a fragmentos. Me desperté a las 8:30 con la luz del sol y el sonido de motores arrancando. Sonidos matutinos normales de una calle donde gente normal vivía vidas normales. A las 9:40 mi teléfono vibró. Mensaje de Sadie. Una foto de Kira de pie en el vestíbulo de una sala de conciertos, radiante. Segunda ronda asegurada. Audiciones finales la próxima semana. Gracias por todo. Se lo reenvié a Meredith con una palabra. Bien. 3 puntos aparecieron en mi pantalla. Luego desaparecieron. A las 14:55, Richard Vale y la señora Hans se acercaron a mi puerta. Puse mi teléfono en no molestar y abrí con mi cuaderno de mantenimiento en la mano. La revisión fue profesional, exhaustiva, impecable. Revisaron los registros de huéspedes, los horarios de mantenimiento, los protocolos de seguridad. Richard preguntó sobre los límites de la propiedad y los planes de cuidado estacional. La señora Han verificó el cumplimiento de la comunidad de vecinos y los estándares del vecindario. Solo notas menores, concluyó Richard, firmando su aprobación. Mantiene usted excelentes estándares, señor Cole. Gracias, señor. Se fueron a las 16:20, sin acusaciones, sin complicaciones, solo dos personas asegurándose de que su inversión estuviera protegida. Esa noche, preparé una hamburguesa a la plancha y me la comí de pie en el fregadero, observando las ventanas de Meredith. Su silueta se movió por la cocina, preparando la cena para dos, rutina normal en un matrimonio normal, en una calle normal. Mi teléfono permaneció en silencio. La mañana siguiente comenzó de la misma manera que todas las demás. Café, cortar el césped, recortar setos, pero algo se sentía diferente, más ligero quizás, o quizás simplemente resuelto. Dejé la verja lateral ligeramente abierta, 1 centímetro, el ancho de un pulgar. A las 9:15, mi teléfono vibró. Mensaje de Kira. Becas completas confirmadas. Nos mudamos a la ciudad en agosto. Definitivamente visitaremos el barrio. Sonreí y respondí. La verja siempre está abierta. Alrededor del mediodía, estaba bordeando la línea de la propiedad cuando noté que alguien había cogido la toalla de Meredith de donde la había dejado doblada en la valla. En su lugar estaba mi taza azul desconchada, llena de café fresco que aún estaba caliente. Lo bebí lentamente, saboreando cítricos y romero. La semana siguiente transcurrió en silencio. Corté el césped, recorté, regué, mantuve. Richard iba y venía según su agenda de negocios. La señora Han realizaba sus paseos de vigilancia. Los Henderson enviaron postales desde Barcelona. La vida normal en una urbanización cerrada, donde la imagen importaba más que la respiración. Pero 2 veces mi taza apareció en la valla con el café aún caliente. 2 veces la dejé limpia y vacía a la mañana siguiente, nunca a la misma hora, nunca de forma predecible, nunca con palabras, solo café y cerámica, y la comprensión de que algunas hambres se nutren con los gestos más pequeños. El jueves por la mañana, exactamente 2 semanas después de la lluvia que lo inició todo,
Encontré un sobre metido bajo mi taza. Papel caro, mi nombre escrito con caligrafía cuidada. Dentro, un recorte de periódico sobre un concierto benéfico para becas, con estrellas emergentes de la música clásica y contemporánea. La foto de Kira estaba en la segunda fila, sonriendo junto a un piano. Al pie del recorte, 3 palabras con la misma caligrafía cuidada. Estaban a salvo. El verano se adentró en agosto. Los setos crecían más rápido, los podaba 2 veces por semana. Richard viajaba más. La señora Han vigilaba menos. El vecindario se asentó en su ritmo de tranquila prosperidad. Algunas mañanas encontraba mi taza esperando. Algunas mañanas la valla permanecía vacía. Las mañanas en que el café estaba allí, lo bebía despacio y pensaba en el leve apretón de unos dedos en mi brazo durante una canción sobre extraños que se sentían como familia, en el calor de las toallas que venía del cariño en lugar de la obligación, en la diferencia entre los secretos que pudren y las verdades que permiten respirar. La verja permanecía entornada, apenas el ancho de un pulgar, justo lo suficiente para que entrara el aire. La semana pasada recibí otro mensaje de Sadie, una foto de su carta de admisión para su portfolio de diseño, otra instantánea de Kira actuando en una sala en el centro. Me estoy adaptando genial. Todavía pienso a veces en aquella calle tranquila. Gracias por el espacio seguro. No se lo reenvié a Meredith. Algunas cosas eran solo para mí, pero a la mañana siguiente mi taza estaba en la valla con un café que sabía a recuerdo y a promesas cumplidas. Esta mañana, 3 meses desde aquella lluvia, pasé el cortacésped 2 veces por la misma franja junto al seto. A propósito esta vez, no por los nervios. La precisión se sentía correcta, como cuidar algo importante. Mientras guardaba las herramientas, oí música de piano, flotando desde algún lugar calle abajo. No la voz de Kira, sino algo parecido. Otra persona practicando escalas, trabajando hacia algo más grande que su punto de partida. La luz del porche al otro lado del seto parpadeó 2 veces a plena luz del día. Yo respondí con un parpadeo desde la ventana del estudio. Luego ambos volvimos a nuestras rutinas matutinas normales, en casas que estaban lo suficientemente separadas para la seguridad, lo suficientemente cerca para el aire. Algunas puertas no se cierran de golpe ni se abren de par en par. Permanecen entornadas apenas el ancho de un pulgar, dejando entrar la luz justa para ver, la brisa suficiente para seguir respirando. Algunos límites protegen lo que rodean en lugar de lo que excluyen. Algunas mañanas el café espera, algunas mañanas no. Y así es exactamente como debe ser. La verja sigue abierta, apenas 1 centímetro, justo lo suficiente. Si sabes lo que significan 2 parpadeos, lo entenderás.